Hola, bienvenidos al primer vídeo de economía. ¿Vale? Voy a explicaros cómo son los impuestos, sobre todo los progresivos, porque si no, yo creo que no lo vais a tener muy claro de cómo funcionan. Vale, mirad, he cogido un dato de los tramos que hay en España, ¿vale? Entonces, un impuesto progresivo porque conforme más tienes o más ganas, más pagas, ¿vale? Entonces, fijaros, en España, por ejemplo, el primer tramo va, luego os pongo un ejemplo práctico y lo vais viendo, va, no se ve muy bien, pero bueno, de 12.450, de 0 a 12.450 euros. Y eso tributa a un 19%, ¿vale? El segundo tramo va de 12.450,01 hasta 20.200 y eso tributa a un 24%. El tercer tramo va de 20.200,01, o sea, un céntimo, hasta 35.200 y eso tributa a un 30%. El siguiente tramo sería de 35.200,01 hasta 60.000 y eso tributa a un 37%. El siguiente tramo sería desde 60.001 hasta 130.000 euros, tributa a un 45%, y luego de 130.000 a 300.000 tributa a un 47% y más de 300.000 a un 49%. Vale, esto es un impuesto progresivo. Entonces, el que más gana, más tributa. ¿Vale? Entonces, lo que quiero aclarar, que yo creo que en esto es donde quizá os vais a hacer más lío, es, si nosotros pensamos, por ejemplo, uno que gana 50.000 euros, ¿qué tributa? ¿Todo al 45%? No, ¿vale? Por eso es lo que quiero que quede claro. No tributa todo al 50%, sino que los primeros, yo resto 12.000, el primer tramo, lo resto y me sale esto, 12.450. Eso tributa a un 19%, o sea, 0,19. Es decir, de este primer tramo va a pagar 2.365,5. ¿Vale? ¿Lo veis? Eso es lo que paga del primer tramo. Vale, ahora del segundo tramo. Yo resto 20.200 menos 12.450, que era el segundo tramo, y son 7.750. De estas 7.750 pagan, tributaban a un 24%, pues por 0,24. ¿De acuerdo? Bien, tercer tramo sería desde 32.000, o sea, yo 35.200 menos 20.000, o sea, 15.000 euros tributan a un 30%. Vale, pues 15.000 por 30% me da 4.500 euros. Vale, y ahora, y aquí ya llego al último tramo que llega a esto, que es los 50.000 menos 35.200, que son 14.800 euros. Esos 14.800 euros tributan a un 37%, con lo cual de este tramo paga 5.476 euros. ¿Cuánto paga en total? Pues la suma de todos los tramos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿lo veis? Voy sumando el primer tramo, lo que ha pagado del primero, lo que ha pagado del segundo. El primer tramo es completo, el segundo también, el tercero también, y el cuarto no. El cuarto es un trozo de esto. Y entonces, en total, de los 50.000 euros que ha ganado, tributaría 14.201,5 euros. ¿De acuerdo? Esto es un impuesto que es progresivo. Os comento. ¿Qué ocurre con, yo qué sé, los jugadores de fútbol, por ejemplo, que ganan, yo qué sé, 5 millones de euros al año, ¿vale?
¿Qué ocurre? Que prácticamente todo lo que ganan está en el último tramo. O sea, están más de 300.000 euros, está tributando a un 49%, prácticamente la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, si ganas más de 300.000 euros, pues claro, ya está, o si ganas muchísimo, 1.000.000 de euros, pues 700.000 euros tributan al 49%, que es prácticamente todo. ¿Vale? Y evidentemente ya si nos vamos a cifras millonarias, pues es muy superior, ¿de acuerdo? Bien, os comento también un impuesto que es proporcional y progresivo. Proporcional son los que van en la misma proporción, por ejemplo el IVA, ¿vale? El IVA es un impuesto proporcional, pero también es progresivo. Ahora os explico por qué, ¿vale? Por ejemplo, el IVA... ¿qué ocurre? Imaginaos que una persona que gana 3.000 euros se gasta el 70% en consumir. De ese 70%, un 21% se lo lleva Hacienda, ¿no? Porque es el porcentaje del IVA. Entonces, Hacienda se lleva ahí una parte, pero del total de su sueldo, ¿vale?, del IVA va a pagar poco. En cambio, una persona que gana 1.000 euros y se gasta en consumir, pues por ejemplo, el 90%, ¿vale? ¿Qué ocurre? Se lleva 900 el Estado, ¿vale? De esos 900 euros, o sea, no, perdón, se lleva 900 el consumo. De esos 900, el 21% serían aproximadamente 180, poco más, entre 180 y 200 euros es lo que se lleva el Estado. Pero fijaros, es una parte más importante de su sueldo la que se lleva el Estado que el que ganaba 3.000 euros. Entonces, eso se lleva un impuesto que es regresivo. ¿Por qué? Porque el que más tiene, realmente menos porcentaje de su sueldo paga. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco tal. Normalmente todos los impuestos que son proporcionales, por ejemplo el IVA, el impuesto de sociedades, el de transmisiones patrimoniales, etcétera, todos estos impuestos que son proporcionales, es una cantidad fija, ¿vale? Estos impuestos suelen ser regresivos, es decir, se van a llevar más parte del sueldo de unos que de otros, ¿de acuerdo? Vale, pues con esto ya podemos establecer lo que vamos a hacer en la siguiente clase, que ya os lo comentaré mañana, ¿vale? Venga, señores, un auténtico placer y continúen bien.